Presenta Yerba Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Comprá Yerba Salud y Flora en Revoltijo de Salto y ganate un 0 kilómetro. Bueno, muy bien, seguimos compartiendo la tarde en casa. María, hace tiempo que no decimos los medios de comunicación, las redes, para comunicarse con nosotros. El mail, latardeencasa@canal10.com.ui. Después nuestra cuenta de Twitter es @latardeencasa. Nuestra cuenta de Facebook, La Tarde en Casa, y el número para comunicarse por WhatsApp 093 566355. Vamos a otro tema, tiene que ver con un fallo del Tribunal del Contencioso Administrativo que planteó que el directorio de ANCAP de la pasada administración cometió, comillas, una desviación de poder al apartar del cargo a un funcionario que había denunciado irregularidades en el control de la facturación y acusó en el juzgado de crimen organizado al directorio de ANCAP por ocultarlas. El funcionario que había denunciado estas irregularidades entonces fue apartado del cargo por ANCAP. Sí, el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dice: surge claramente que no solo no fueron investigados los hechos denunciados, sino que se buscó separar al actor para, de algún modo, callarlo. Esto lo dice textualmente el tribunal, ¿no? El vicepresidente Sendic era uno de los denunciados y presidía el directorio del ente, que integraba también Juan Gómez, Germán Riet por el oficialismo, Juan Amaro por el Partido Colorado y Carlos Cami, el nacionalista actualmente integrante del Senado de la República. Y justamente el senador Cami está en línea. Muy buenas tardes, senador. Buenas tardes. ¿Qué tal, María Inés? ¿Qué tal, Gerardo? Un gusto estar en contacto con ustedes. En este caso la oposición votó dividida. Usted votó en contra de la separación del cargo de este funcionario que se llama Jorge Pérez, ¿sí? Sí, es así. Votamos en contra. Incluso nosotros recibimos al contador Pérez, que nos pidió una entrevista para plantearnos la situación que había denunciado principio del 2012, recuerdo, a las jerarquías correspondientes, y no habiendo tenido respuesta a su denuncia, solicitó entrevistas a los directores. Yo lo recibí, trasladé al directorio la situación. Bien. Y a partir de eso recuerdo por lo menos 2 solicitudes de informe que hice en el directorio en octubre y en noviembre del 2012. Y bueno, finalmente el directorio resolvió tomar la posición que tomó, que nosotros votamos en contra porque creíamos que era fundada la presentación de la postura que tenía el contador Pérez. Ahora, antes de llegar a hacer la denuncia frente al directorio, pasó por todas las jerarquías, notificó, porque él denunciaba irregularidades en la facturación, en el pago a proveedores, y esto durante meses o incluso años. Se lo notificó a la contadora María del Carmen Giraldes, entonces gerenta económico-financiera de ANCAP y encargada de los contadores delegados del Tribunal de Cuentas, ¿no? Al ingeniero Juan Romero, gerente de Portland, porque fue en la división Portland, al contador Eduardo Milano, gerente de planificación y logística, sin recibir respuesta de ninguno de ellos, hasta que finalmente llevó el tema al directorio. ¿Esto fue así como lo cuenta hoy el observador? Sí, eso, yo hace casi 4 años que no estoy en ANCAP, en esa situación, perdón, del 2012. Bien. Pero sí, te recuerdo que el profesional hizo todos los pasos correspondientes. Reitero, yo de hecho, si mal no recuerdo, fue el 25 de octubre y después el 13 de noviembre de ese año 2012 que elevamos consecutivamente 2 pedidos de informes al directorio ANCAP, preocupados porque faltaba la respuesta, fundamentalmente solicitando que se le dé trámite a las denuncias que planteaba el contador Jorge Pérez, porque eran serias y porque provenían de un profesional que prácticamente llevaba 20 años trabajando en ANCAP, que desde principios de la gestión pasada se desempeñaba como delegado del Tribunal de Cuentas de la República en ANCAP, como encargado de la fiscalización y del ejercicio del Contralor de la Hacienda Pública, y por tanto nos parecía pertinente
darle el trámite y por supuesto también tener una respuesta. Eso no sucedió y bueno, y finalmente el directorio define tomar la postura que tuvo, que nos parecía que estaba mal y que por esa razón fue que votamos en contra. Y luego vino la decisión del contador Pérez de hacer una denuncia penal, luego que fue rechazado su pedido de investigación en el directorio. Sí, yo desconozco después porque aparte yo me fui de ANCAP antes que el resto del directorio, renuncié y no seguí el caso. Me acabo de enterar por la prensa de hoy del desenlace, que bueno, me deja la satisfacción de que no estábamos equivocados en lo que pensábamos, o la tranquilidad, pero sí, supongo que habrá llevado adelante todos los pasos pertinentes, primero en ANCAP, que no dio lugar a ellos, y después posteriormente lo que en el marco del derecho se puede llevar para defender el derecho de cualquier ciudadano, en este caso de un funcionario de ANCAP que se sentía afectado en sus derechos. Senador, ¿usted lo recuerda al señor contador? Yo estuve con él una vez, en esa, no me acuerdo si una o dos veces, no lo conocía cuando me solicitó la entrevista, pero yo tenía como norma, y tengo como norma atender a cualquier solicitud de entrevista, mucho más en ese caso si era director de una empresa y quien solicitaba la entrevista era un profesional de la misma con una función importante como era la de desempeñarse como delegado del Tribunal de Cuentas de la República en el CAP. Le hago esta consulta porque el portal de Montevideo Noticias dice que si era un funcionario complicado, aparentemente lo fue desde el inicio, por lo que no se comprende por qué recién se le inicia una investigación luego de que denunciara hechos irregulares. ¿Usted lo recuerda como un funcionario complicado? Es decir, cuando usted hizo esos informes, esos pedidos de informes al directorio, ¿escuchó alguna argumentación o se planteó de alguna manera que era una persona con una personalidad complicada o conflictiva y que no había que hacerle lugar a esa investigación o a su denuncia? No, es más, parte de lo que yo consulté en el pedido de informes del directorio era también sobre un informe respecto a la situación funcional y disciplinaria y los antecedentes del funcionario referido, pero reitero, más allá incluso del pensamiento que pueda tener alguien de que fuera complicado, que no sé quién lo dijo, hay un marco normativo que debe... Fue el vicepresidente Sendik dijo que había sido, se lo dijo a Brecha, ¿no? Que el denunciante era un tipo complicado. No, bueno, eso será una opinión del vicepresidente Sendik, pero creo que más allá de la opinión personal que podíamos tener cualquiera sobre un funcionario, hay un marco de derecho sobre dejar actuar objetivo y para eso existen las normas y los procedimientos. En base a eso fue que nosotros planteamos lo que planteamos y reitero, nos parece que es importante siempre escuchar a las personas. Cuando recibo a este profesional, lo que sí noté que había una lógica, que había un fundamento en la denuncia, más allá que obviamente para poder tomar posición final sobre eso hay que hacer el debido estudio de las mismas y los procedimientos que corresponden. Claro, ahora lo que tenemos, Cami, es un funcionario que observa lo que entiende que son irregularidades en un organismo público, hace las denuncias frente a sus jerarquías, nadie le contesta, hace una denuncia frente al directorio, no solo que no le investigan, sino que lo sancionan, va ante la justicia y el fiscal pide archivar el caso porque dice que se trató de un mero enfrentamiento entre funcionarios. Pero ahora tenemos un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que dice que hubo desviación de poder. Yo me pregunto si esto no está incurso en lo que prevé el Código Penal en el artículo 162. Le leo rápidamente. El funcionario público que con abuso de su cargo cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares que no se hallare especialmente previsto será castigado con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Es decir, si usted cree que cabe la posibilidad de que se reabra este expediente que el fiscal Juan Gómez decidió archivar en febrero del 2016 por interpretar que era un mero enfrentamiento entre funcionarios. Bueno, eso es una opinión jurídica que a mí no me corresponde analizarla respecto a si corresponde o no reabrir. Yo estoy muy tranquilo
reitero, porque en su momento primero recibí al funcionario que hizo una denuncia grave y en función de eso no solo trasladé el tema al directorio, planteé 2 pedidos de informe, sino que también voté en contra esto que ahora acaba de señalar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como un acto de desvío de poder. Es decir, actué en función de lo que podíamos hacer en ese momento. Ahora el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha fallado de manera contundente y bueno, el funcionario, el contador Pérez, analizará, supongo, los caminos que llevará adelante y bueno, y cada cual tendrá que ser responsable de sus acciones. Nosotros estamos tranquilos porque en su momento hicimos la lectura adecuada, por lo menos en principio siempre, de atender a la ciudadanía, atender a la gente, atender a un funcionario con responsabilidades en la empresa en la cual integramos el directorio y que aparte, a mi juicio, reitero, realizaba denuncias con fundamento, más allá de las opiniones que pueda alguien tener respecto a su personalidad o si era complicado o no. Las denuncias, que era lo que había que evaluar a mi juicio, tenían sustento, tenían lógicas y comprometían cosas importantes. Por tanto, me parecía que había que investigar, y lo que no se hizo, bueno, y después finalmente una decisión que para mí fue equivocada y aparentemente, si juzgamos la verdad por lo que sentenció el tribunal, realmente era así. Por tanto, estamos tranquilos, reitero, de haber votado como votamos. Senador, ¿por qué, recuerda usted por qué el otro representante de la oposición, Juan Amaro, del Partido Colorado, no acompañó su cuestionamiento? No lo recuerdo. Hace prácticamente 4 años de esto. Yo, con total franqueza, tengo como forma no referirme a la actitud de los demás, en este caso compañeros de directorio. Por suerte se votaban las cosas en función del leal saber y entender de cada uno. Nosotros ahí, reitero, actuamos en función de haber recibido personalmente la denuncia, haber tomado conocimiento de la misma y de haber entendido que tenía lógica, que tenía fundamento, que era seria y que fundamentalmente también señalaba aspectos no menores que tenían que ver con posibles irregularidades en un área importante de la empresa. ¿Y no hay ninguna vía por la cual se pueda ahora, por lo menos, investigar eso que denunciaba el contador Pérez? Bueno, no sé, el contador Pérez supongo que tendrá sus profesionales que lo estén asesorando y a partir de esto llevará un camino más, si es que existe la posibilidad. También creo que para él supondrá la tranquilidad y la satisfacción, sí, en él, de que realmente le asistía a la razón, y supongo que también la restitución plena a las funciones que tenía en ANCAP. Por no hablar del juicio civil que va a tener que pagar ANCAP por daños y perjuicios, ¿no? Bueno, sí, yo la verdad que estoy hablando sin conocer más que el titular, que a través de ustedes de la prensa he tomado conocimiento de esta última noticia, pero sí, aparentemente podría hacerlo. Por lo menos, evidentemente hay una determinación muy clara del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en este tema. Senador, en sus años de gestión y participación en el directorio de ANCAP, ¿sospecha, recuerda, piensa que puede haber alguna otra situación que no esté de acuerdo a derecho que se haya suscitado? No, naturalmente que si hubiera percibido eso en algún momento lo hubiera denunciado, era la obligación como funcionario público, y en todas las cosas que voté y actué lo hice en la convicción de que era lo que correspondía o lo que en mi parecer era lo más beneficioso para la empresa. En eso se fundamentan las votaciones que hicimos a favor y las tantas que hicimos en contra, y fundamentalmente también los fundamentos y lo que yo llamaba las alertas que más de una vez hicimos al directorio, como en este caso le mencionaba en 2 oportunidades, 25 de octubre y 13 de noviembre del 2012, cuando referíamos a los temas que nos preocupaban y estampábamos debidamente en las actas la posición. Reitero, cuando se votaba a favor y cuando se votaba en contra,
pero no recuerdo alguna posición más de este tipo, de este tenor, como usted refiere. Le agradecemos mucho el contacto desde la tarde en casa. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Del mismo modo, muchas gracias, senador. Bien, agradecemos y despedíamos entonces al senador Carlos Camí, en ese entonces, en oportunidad de esta investigación, integrando el directorio de ANCAP por el Partido Nacional. ¿Viste a Néstor Nielsen hoy saltando? No pude, estaba al aire. Espectacular. Estaba al aire, Sotelo. Además en el último... ¿Y usted cómo lo logró? Bueno, yo estaba ahí, en fin, no sé, dando vueltas, pero en el último obstáculo justo ahí hubo un pequeño problemita, hubo dos, lo cual le costó una penalización también en el tiempo, pero está definiendo entre los mejores en saltos ecuestres en los Juegos Olímpicos de Río. ¿Qué te parece si hablamos con Andrés Cotini, que es un periodista uruguayo, un periodista especializado en deportes, que está cubriendo los Juegos? Con mucho gusto, lo seguimos hace mucho a Cotini en Twitter, le agradecemos además siempre la información, confiamos plenamente en lo que propone como información, así que le agradecemos muchísimo que nos dé una mano aquí en la tarde en casa. Bienvenido, Cotini. ¿Cómo les va? Y sí, disfrutando un poquito de esta segunda experiencia, por lo menos personal, a nivel de Juegos Olímpicos, sí. y con la particularidad de que sea en Brasil, con todo lo que esto conlleva de tenerlo tan cerquita de casa. Claro, yo te empecé a seguir cuando estabas tras Lola, en Canadá, y bueno, y ahí ya soy una de tus seguidores en Twitter. Bueno, te agradezco, y la verdad que este fue un momento inolvidable para Lola y también desde lo profesional para mí, porque vivir el logro de un uruguayo en una competencia de ese nivel en el extranjero y poder transmitir todo el esfuerzo que conlleva alcanzar una medalla como la que logró Lola en esos Juegos Panamericanos de Toronto fue algo muy lindo de vivir. Hay algo muy lindo que pone además en el Twitter, es que dice, periodista especializado en deportes. Sí, no solo fútbol. No solo fútbol. Aclara. Así que era nuestro hombre para hablar de salto ecuestre, porque tampoco de esto sabemos mucho nosotros. Bienvenido, bueno, ¿y cómo fue esto? Bueno, Néstor arrancó la competencia, tuvo una primera etapa que él sorteó con mucho éxito, donde hizo una pista perfecta, no derribó ningún obstáculo de los que se plantean en el recorrido de la pista, y lo único que tuvo fue una penalización de 1 punto por exceso de tiempo. Exacto. Eso le permitió avanzar a la etapa de hoy, que es la segunda etapa, donde hoy venía cumpliendo una actuación estupenda, y a falta de los dos últimos obstáculos, tuvo un derribo de primero que hizo que el caballo quedara un poquito nervioso y después volviera a derribar. Cada derribo de un obstáculo son 4 puntos, claro. Y además a eso se le sumó 1 punto por exceso de tiempo para completar los 9 que hizo hoy, que se sumaron al punto de la primera etapa para finalizar con 10, pero igualmente logró meterse entre los 45 que avanzan a la tercera etapa, que va a ser mañana. Andrés, en el caso de hoy, el trazado o los obstáculos describían una dificultad mayor que en la primera instancia, ¿no? Claro, ya había muchos más obstáculos que estaban por la altura de 1,60 m, lo cual obviamente complica. El trazado tiene obstáculos en algunos casos un poco inferiores, de 1,75, 1,60, va alternando, y además diferentes esfuerzos, por ejemplo que la ría, que es como ese pozo con agua que deben saltar, sí, que implica un salto más de longitud que de altitud, que también es un esfuerzo diferente que tiene que hacer el caballo. Exacto. Durante su recorrido. En el caso de Uruguay, por ejemplo, no se utiliza tanto la ría a la hora de competir, por lo cual implicaba que Prince Royal Alceta de la Luz, que es el caballo de Néstor, debiera adaptarse a eso también, y lo hizo espectacularmente. Hoy, por ejemplo, en lo que pude ver yo, había un salto triple, que eran 3 saltos continuados que hay que hacer en un solo obstáculo, y es ahí que todos habían tenido inconvenientes, varios de los otros países habían tenido inconvenientes con ese. Néstor lo sorteó con mucha facilidad, o sea que auguraba una pista perfecta. Bien. Lástima esos 2 palitos del cierre. Sí, Andrés, ¿y se pueden entrenar los competidores, el caballo y el jinete, en la pista antes de la competencia? Mira, ahora que están en competencia, no, lo que hacen es un recorrido, recorren la pista a pie los jinetes para poder observar la cantidad de pasos que debe dar el caballo antes de cada salto, y bueno, y además hacer el recorrido para no olvidarse ninguno de los obstáculos, porque una falla o saltearse un obstáculo implica que ya la eliminación,
una campana de eliminación. Entonces, lo que sí hacen es eso, recorrer la pista. Obviamente que previa a la competencia te dan una instancia para entrenar, y además hay una pista auxiliar donde vos podés no solo calentar con el caballo, sino también empezar a saltar algunos obstáculos para que cuando llegue la hora de la competencia el caballo y el jinete estén prontos para dar su mejor actuación. Andrés, vamos por más y la final tendrá lugar el viernes a las 13:30. Progresa el que tiene menos y nosotros tenemos 10 en el caso de Nielsen, ¿verdad? Clasifican claro, mañana, los 45 que tengan menos. Mañana es un día clave, porque hoy clasificaron 45, mañana de esos 45 se van 15 y quedan 30. O sea que los 30 mejores pasan a esa final, y en esa final sí empiezan de cero todos de nuevo. O sea que sería fundamental para Néstor mañana tratar de hacer una pista perfecta, un cero, que lo logre meter en esa final para ir desde cero, ya pensar en la posibilidad de, además de estar entre los 30 mejores, de seguir soñando con la chance de medalla. O sea que en la próxima todavía no empieza de cero, tiene que una instancia más de clasificación para llegar a esa última ronda, todos empezando de cero. Claro, él ahora está en el puesto 44. Él deberá mañana por lo menos desplazar a 14 para meterse al menos en el puesto 30 y con eso asegurar la presencia en la final. Perfecto. Una vez que esté en la final, empezamos de cero. Bien. Es otra historia y ahí los nervios son diferentes y yo creo que Néstor ahí está capacitado para darle pelea a cualquiera. Bien, totalmente de acuerdo contigo, por lo menos por lo que he visto. No lo vi hoy, lo vi en la primera y la verdad que estaba estupendo y el animal es muy brioso, pero se lo veía con toda la potencialidad. Así que vamos a ver qué pasa. Muchas gracias por este contacto y para esta noche, dedos cruzados. Dedos cruzados con Andrés Silva, va a estar bastante complicado. Hit 3, semifinal número 3, le tocó a las 21:49. Va a tener que andar muy cerca del récord nacional si quiere soñar con la final. Es difícil, pero Andrés Silva nos tiene acostumbrado a alegrías, así que esperemos confiados y esperanzados en una actuación de esas inolvidables para meter otro atleta en una final olímpica. Ojalá, Muchas gracias, Andrés. Estamos contrarreloj nosotros acá en el estudio. Te agradecemos enormemente este apoyo y esta generosidad para con nuestro programa. Un abrazo apretado y que sigas disfrutando. Saludos para todos por ahí. Chao, Muchas gracias. Era Andrés Cotini. Entonces, desde Río deben estar disfrutando muchísimo. Nosotros queremos que disfruten el último bloque. Y si ustedes conocen, algunos rincones de Montevideo que todavía son inaccesibles por complejidades que el urbanismo no ha facilitado, no se pierdan el próximo bloque. Y si conocen a alguien que necesita trasladarse en silla de ruedas, tampoco se pierdan el próximo bloque. Vamos a hablar de un lugar modélico en Montevideo. Es la Plaza Independencia, pero así queremos que esté todo Montevideo. Y por qué no, el país. Presentó Yerba Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Comprá Yerba Salud y Flora en Revoltijo de Salto y ganate un 0 kilómetro.